Vayan abriendo sus Biblias, mis hermanos, en 1 de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 2, y vamos a estar leyendo un poco más adelante, de los versículos 8 al 15. 1 de Timoteo 2, versículos del 8 al 15. Una instrucción que siempre ha dado el Señor, tenemos un Dios de orden, es de que hagamos todo decentemente y con orden. Encontramos en la carta de 1 de Corintios. Es un principio que gobierna la creación. Dios establecido creó lo que es todo lo que nosotros tenemos en base a un orden. Si no hubiera un orden establecido, esto sería un caos. Un ejército estaría en caos si no hubiera niveles de autoridad. Tenemos los generales y todos los demás grados, en los cuales cada uno de estos grados tiene que reportar de arriba. Y así como esto sucede con el ejército, también le estaría la sociedad sin la sumisión. Y no solamente en nuestro país, sino también en nuestras familias. Nuestras familias tienen que tener cierto grado de sujeción unos con otros. De hecho, en el libro de Efesios, si nosotros lo leemos, dice la Escritura que debemos someternos unos a otros. Y ese sometimiento es tomar los roles que a cada uno nos corresponden. Los hijos deben de someterse a los padres, porque Dios le ha delegado a los padres la autoridad para instruir y disciplinar a sus hijos en amor. Los empleados deben de someterse a los patrones y obedecerlos. Eso lo encontramos también en Efesios. Los ciudadanos debemos de someternos a las autoridades, ya sea que un gobierno sea creyente o no creyente, como es el caso de nosotros. Siempre el sometimiento a las autoridades hay que tomarlo muy en cuenta. Y eso me hace recordar mucho el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, Él sometió a la autoridad. Y cuando fue tentado en cuanto al tributo, Él dijo, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Es igualmente con nosotros. Entonces, la iglesia no es la excepción. Tiene un orden. ¿Y qué es lo que Dios ha ordenado? Es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana, a fin de que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades en la iglesia y alinearnos al orden establecido por Dios. Esta carta de 1 de Timoteo la escribió el apóstol Pablo aproximadamente entre el año 62 y 64 después de Cristo, después de su primer encarcelamiento. Y básicamente el tema principal de la carta es que le está diciendo Pablo a Timoteo cómo debe de administrar los asuntos dentro de la iglesia. Entonces, él da diferentes órdenes, el cual debe ser la conducta apropiada. Y hoy vamos a ver en esta tarde ya cuál es esa conducta apropiada en el culto público. Vamos a la palabra del Señor en 1 de Timoteo, capítulo número 2, versículos del 8 en adelante. 1 de Timoteo 2, del 8 en adelante. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. Creo que se está proyectando la Reina Valera. ¿Sí? Lo van a notar un poquito diferente, pero el sentido es igual. Según 1 de Timoteo 2, versículos del 8 al 15. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces vamos a ver en este día, como título de la predicación, las responsabilidades ordenadas por Dios en la adoración. Vamos a ver dos puntos muy rápidos. Bueno, no van a ser tan rápidos, pero son dos puntos nada más. El primer punto es el hombre responsable del liderazgo. Y el punto número 2, la mujer responsable de conducirse con dominio propio. Vamos a ver el primer punto, versículo 8.
Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Esta palabra de consiguiente indica que hay una relación con lo que Pablo acaba de expresar. Este capítulo inicia urgiendo a que oren por los perdidos por su salvación. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, que es donde estaba Timoteo, es que era muy probable que muchos de los hermanos ahí habían olvidado uno de los propósitos principales de la iglesia, que es orar primeramente y después compartir las buenas nuevas de salvación con todos los hombres. Es de las partes más importantes y es uno de los papeles que tiene la iglesia en México, y no en México, sino en el mundo. Todo lo que estaba sucediendo es que en esta iglesia había algunos judíos seguramente y algunos gentiles, en donde la salvación, ellos pudieron posiblemente estar diciendo, bueno, la salvación solamente viene por los judíos o por un grupo selecto de gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces, la salvación, digamos, ellos en esta iglesia la estaban condicionando a un grupo específico dentro de la iglesia. Lo cual, por supuesto, esto no era así. Y eso estaba ocasionando que la iglesia no estuviera orando por los perdidos, por esa necesidad. Por eso es que cuando nosotros oramos en la iglesia, cuando nosotros tenemos nuestras oraciones particulares, una de las cosas que tenemos que hacer es orar por las personas que no conocen a Cristo. Todos conocemos a alguien que no conoce a Cristo. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, y se empieza orando por ellos. ¿Cuál es la oración, mis hermanos? Señor, te ruego, Señor, que alguien le pueda compartir el evangelio a esta persona. Y puedas incluir en tu oración y que esa persona sea yo. ¿Okay? Sí, mis hermanos, hay que orar para que Dios nos use en eso. Cuando nosotros oramos al Señor y decimos, Señor, permíteme por favor el día de hoy compartirle a alguien el evangelio, lo más seguro es que Dios ponga a alguien en nuestros caminos para que le compartamos acerca de la palabra del Señor. ¿Por quién conocerán las personas la palabra de Dios? A través de nosotros, no hay más. La forma más efectiva es el contacto que tenemos persona con persona, los familiares, nuestros amigos, las personas que conocemos en el trabajo. Entonces, esto que está diciendo aquí Pablo, que era lo que tenía que hacer, es que ellos desearan intensamente que oraran por esas personas que no conocían al Señor. Noten que esto es una responsabilidad de liderazgo. Aquí está diciendo que todos los hombres hagan eso en todo lugar. Y aunque este pasaje se refiere al rol del hombre en la oración, como alguien que debe liderar dentro de la iglesia, podemos extenderlo en un sentido más amplio, es decir, a nuestras familias. En la iglesia, la cuestión de liderazgo, Dios lo estipuló que sea a través de los varones. Y esto se da también en las familias. Quien debe liderar en las familias es el varón conocido. O sea, yo sé que aquí dentro de la iglesia hay muchas hermanas, hay hermanas viudas, hay hermanas divorciadas, y por supuesto eso es diferente, porque ellas deben tomar ese rol de enseñanza y de liderazgo dentro de su familia y de instruirnos en la palabra del Señor. Pero hablando específicamente en la iglesia, los hombres son los que están dirigidos de parte del Señor a liderar dentro de la iglesia. Y entonces en la Escritura vemos claramente que esto debe de suceder así. Nosotros como varones tenemos que tomar ese liderazgo. Cuando el liderazgo no se toma en la iglesia de esta forma, o en las familias, esa familia es un caos. Es un caos totalmente lo que puede suceder ahí. Vean, por ejemplo, acompáñenme en 1 Corintios, capítulo número 14, en este pasaje que estamos estudiando. 1 Corintios 14, versículo 35. 14:35. Aquí está hablando acerca, también Pablo está dando instrucciones en la iglesia de Corinto acerca de cómo ellos deben de conducirse. Solamente quiero poner su atención en el versículo 35 y en una parte muy específica que compete a los varones. Dice, y si las mujeres tienen alguna duda, está hablando del contexto de las mujeres, qué es lo que deben hacer. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Más adelante vamos a hablar de esto, acerca de cómo es que debe ser la mujer.
Pero aquí quiero llamar su atención a lo siguiente, que dice que pregunte a sus maridos en casa. ¿Eso qué significa? Yo entiendo que el marido debe de estar lo suficientemente preparado para contestar las preguntas de su marido. Muchas gracias, te agradezco mucho, mi amor, porque ya le dije, por favor, si ves que digo una palabra que no es, porque aquí las palabras de repente se confunden. Sí, con respecto a las dudas de su mujer. ¿Eso qué significa? Que el varón debe de estar preparado en conocer bien la escritura. El liderazgo del varón tiene que estar delimitado de esta forma. Hermano, si tú tienes una esposa que ama al Señor, que está atenta a la palabra del Señor, tú tienes que ir más allá. Y obviamente, mientras más tiempo tenga la mujer en el Señor, tú tienes que superar eso. Se da el caso que la mujer tiene una madurez espiritual más grande, el varón a lo mejor después se ha convertido, pero el varón tiene la responsabilidad de avanzar rápido, mis hermanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de pregunta que tengan nuestras esposas, contestárselas en base a la palabra del Señor. ¿Eso qué significa? Que debemos estudiar. Debemos atender a lo que dice la Escritura, porque Dios nos los va a demandar a nosotros. Algo que sucede mucho en los hogares cristianos, muchos de ellos, no sé cuál será la probabilidad, es que el liderazgo espiritual normalmente se lo ceden a la mujer. Y eso para nosotros como varones es una vergüenza. Es una vergüenza total. Porque nosotros deberíamos decirles cuál es el camino, lo que ellas deberían de hacer a fin de agradar a Dios. Entonces eso nos llama precisamente a que seamos hombres, nos comportamos varonilmente y realmente seamos líderes de nuestra iglesia. La iglesia hablando de nuestra familia, como padres de familia. Cuando eso no sucede, evidentemente hay problemas. Entonces, los varones lo que tenemos que hacer ahí es ponernos las pilas. Ponernos las pilas para hacerlo verdaderamente así. Ejemplos hay muchos, pero eso nos llama precisamente a ser obedientes al Señor y a hacer el liderazgo efectivo dentro de nuestras casas. Repito, y sé que soy reiterativo y no va a ser la primera vez que lo voy a decir, pero el cómo está la familia es nuestra responsabilidad. Si la familia está hecho pedazos, es por culpa del varón. Esa es una realidad. Con eso no quiero decirles que la mujer no tenga cierta responsabilidad en los problemas que puedas tener como familia. Pero el responsable principal es el varón. No hay más. Cuando nosotros damos consejería y estamos con un matrimonio que se está mencionando, yo a la hermana prácticamente, sí le hablamos y todo eso porque tiene responsabilidad. Cuando hay problemas, mis hermanos, es problemas, perdón si voy a decir palabra bronca, creo que no, es una grosería, pero se escucha pero mal. Siempre se requieren dos, ¿no? Pero el hombre es el responsable de guiar en buenos términos esto que está sucediendo en el matrimonio. Cuando no sucede, hay un problema ahí bien grande. Entonces, esto del liderazgo es algo muy importante dentro de la iglesia y también dentro de nuestra casa. Aquí está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ellos deberían de orar. Y está explicando él que la oración eficaz considera 3 características básicas. La primera es que esa oración debe estar respaldada por una vida de rectitud. ¿Cómo deberían de hacerlo ellos? Dice, yo pido que los hombres oren levantando manos santas. Esta palabra de manos santas representa una vida de rectitud. Es decir, que lo que tú estás orando y diciendo sea respaldada por una vida que glorifique a Dios. Amén. Eso es lo que significa. Por ejemplo, en 2 de Samuel, no vayan allá, 22-21, en el Salmo 24-4, las manos simbolizan una vida irreprensible. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. ¿Sí notan lo que dice el Salmo 24:4? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su mano a la falsedad. Es aquel que está respaldado por una vida santa. Es como nosotros debemos de orar.
No basta, yo he visto muchas iglesias que levantan las manos y las extienden de un lado para otro, pero sus vidas son un verdadero relajo. Eso no importa delante del Señor que tú levantes tu mano, que tú grites, que alguien pueda hacer ese tipo de cosas. Lo que importa es lo que hay, lo que te respalda. ¿Cómo es que estamos viviendo? Y aquí el Señor Jesucristo, Pablo le está diciendo a Timoteo que ellos deberían de vivir vidas santas que sean respaldadas por esto. Entonces nos hace preguntarnos, ¿vivimos santamente? ¿Nuestras vidas son integrales? En el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos, en nuestra familia, nuestras vidas se caracterizan por el temor a Dios, por una vida santa. Contestemos esta pregunta. Entonces, cuando estemos orando, aseguremos que estamos correctamente bien en nuestra relación delante del Señor. Si no, pidamos perdón al Señor. La segunda característica para la oración eficaz es que debemos de hacerlo sin ira. Es decir, teniendo buenas relaciones con los demás. Cuando aquí está hablando el apóstol Pablo y escribiendo, cuando dice sin ira, es que no debemos de tener un sentimiento de enojo intenso, permanente. No se refiere al tipo de enojo como aquellas personas que dicen que son de mecha corta. ¿Sí las conocen? ¿Sí? ¿Por qué se quedan viendo unos a otros? Son de mecha corta que les pasa cualquier cosa, hasta la mosca, y ya se enojaron con la mosca, ¿no? Y se enojan muchísimo y después ya están como si nada. No se refiere a este tipo de ira. A esta ira, la que está refiriendo aquí, es aquella que hace raíces en el corazón. Que estás enojado con una persona que dices, ni siquiera te pones a orar por ellos. ¿Y es lo que estaba pasando ahí? ¿No te pasa que de repente alguien te cae muy mal y lo menos que te dan ganas es de orar por él? Bueno, en esta iglesia no, pero en otras iglesias creo que sí. Entonces, cuando uno está enojado con alguna persona, que no tienes unas relaciones adecuadas, inmediatamente la oración afecta y principalmente a aquellos que no conoces. Malo sería que sucediera esto dentro de la iglesia del Señor, en el cual debemos acercarnos y pedirnos perdón unos con otros. Pero cuando estamos enojados con una persona que no conoce a Cristo, muchas veces lo que menos te da ganas es de orar por esa persona. Y por eso es importante que lo hagamos sin ira, para inclusive con aquellas personas que no nos pudieran ser muy agradables, aunque eso no debería de existir. Ellos a lo mejor te pueden ser enemigos tuyos, te pueden odiar a ti, pero en el caso de nosotros, eso no puede existir con respecto a la gente. Porque el fruto del Espíritu como cristiano se debe manifestar hacia la gente. Y el primer elemento del fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, fidelidad, o sea. Entonces, una manifestación de amor hacia la gente es orar por ellos, por su salvación. No permitamos que esa ira pueda cegar nuestro entendimiento. No permitamos que ese enojo, que las oraciones se pueda tornar también con malas intenciones. O inclusive no orar, ¿no? O decir, o empezar a orar, yo quisiera que este Señor le fuera muy mal en su vida. Bueno, no creo que oremos así. Espero que no sea el caso. Pero no modificar nuestras oraciones en nuestros corazones, sino que mantengamos la paz con todos en cuanto a dependa de nosotros. Amén. Si tú estás mal con alguna persona, ve y dile, ¿sabes qué? Discúlpame porque hice esto o porque te ofendieron mis palabras. Si la otra persona no te perdona, ese es su asunto. Eso es su asunto. Pero tú ya hiciste lo propio. Y lo más importante es que no guardes dentro de tu corazón resentimiento. La tercera parte de una oración eficaz es que debe de hacerse sin discusiones ni vacilación, que puedan entorpecer el momento de oración, que puedan comprometer nuestra oración, ya sea en lo individual o también en lo colectivo. Esas discusiones es como una repercusión directa de lo que puede producir la ira. ¿Cómo se puede orar o tener comunión con Dios cuando existe ira o contienda? Esto más bien resulta, como ya mencioné, como algo que entorpece en un momento de la oración. Y en un sentido más amplio, entorpece el liderazgo de la iglesia. Por supuesto, nosotros como líderes de la iglesia no podemos consumir ninguna de estas cosas en nuestras oraciones. Y si estamos tentados a hacerlo, vengamos delante del Señor y pidamos de perdón al Señor. Entonces ya pudimos revisar en este primer punto acerca de los hombres
que el hombre tiene la responsabilidad, el hombre es responsable de liderazgo. Cosa no menor, porque es el responsable precisamente de llevar esto. Vamos a pasar ahora al segundo punto. Ya jóvenes, ya hombres pueden respirar, pero todavía vamos a seguir comentando acerca de nosotros, ¿no? Porque eso no significa que nuestra responsabilidad no sea menor, acerca de lo que Dios nos está indicando a nosotros. Vamos a pasar al siguiente punto, acerca de las responsabilidades ordenadas por Dios en la adoración, y es que la mujer debe conducirse con dominio propio. Versículo número 9 de 1 Timoteo 2. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Del mismo modo, las mujeres tenían responsabilidades a fin de que el orden fuera guardado dentro de la iglesia. Las mujeres tenían que hacer algo, porque es muy probable que las mujeres, que algunas viudas en particular, se estaban desviando. Espero que ya no se quede. ¿Okay? Se estaban desviando acerca de lo que era correcto. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo número 5, versículo 6, habla acerca de las viudas jóvenes. Había dentro de la iglesia de Éfeso viudas que se estaban conduciendo de forma totalmente equivocada. 1 Timoteo 5:6 dice: mas las que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viviendo están muertos. Ahí Pablo es muy contundente y dice: aquella persona que es una viuda joven, está hablando acerca de las viudas, o a través de acerca de las mujeres, que está descontrolada, viviendo en placeres desenfrenados, dice, y es algo que es cotidiano en esta persona, por supuesto, esa, aunque está viva, está muerta. Es decir, no es una persona que haya nacido de nuevo. Más adelante en el capítulo número 5, versículos del 11 al 15, leo, en tanto llegan ustedes ahí, 1 Timoteo 5, del 11 al 15, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios a Cristo, se quieren casar. Versículo 12, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que son indignas. Versículo 14, por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Dice el versículo 15, pues algunas, está diciendo Pablo a Timoteo, algunas de las que están en la iglesia de Éfeso se han apartado para seguir a Satanás. Probablemente ni cristianas sean. Entonces, cuando hay viudas jóvenes, por supuesto, si Dios no les da la posibilidad de guardarse, porque hay viudas que yo conozco que se han guardado después de que enviudaron y han permanecido fieles al Señor. Si no es este caso, en el caso de la viuda, está bien que se case. ¿Con quién se debe de casar? De entrada, por alguien de la fe, y se debe de seguir un proceso adecuado de guardarse antes de casarse, por supuesto, y un discipulado, etc. Pero que lo hagan correctamente. ¿Okay? Entonces, evidentemente en la iglesia de Éfeso tenían algunos problemas, por eso les decía, uno de los temas es que Pablo está poniendo orden dentro de la iglesia y toca a cada uno de las personas que estaban ahí. Y ahorita está tocando el tema de las mujeres. Entonces, una mujer, está diciendo aquí Pablo, regresando a 1 Timoteo 2, dice que debe de guardar su aspecto externo y la forma en que ellas deberían de asistir a la iglesia. Es decir, cómo ellas se deberían de vestir. Y les da varias características. Una les dice que se debe de vestir con ropa decorosa. Es decir, como nosotros nos vestimos, como se visten las mujeres en este caso, es como ella es y se presenta a sí misma a otras personas. Y se da la forma de vestirse. ¿Cómo debe de vestirse una mujer? Pues de forma apropiada, de forma adecuada, de vestirse de una forma moderada. Y esa forma moderada tiene que ver que una mujer se debe de vestir
sin la idea de llamar la atención. Es como debe de ser, vestirse bien. Otra característica que Pablo le está dando aquí es que debe de ser con pudor. Eso con pudor tiene que ver, está arraigado mucho al carácter de la mujer y es teniendo consideración de los demás. Los hombres son los más visuales, ¿de acuerdo? Las mujeres dicen que son más de lo que les dicen los hombres. Entonces, si encuentran un hombre que les habla bonito, ¿no? Y en el caso de los hombres es diferente. Entonces, las mujeres tienen que considerar, por eso tienen que tener dominio propio. Y no solamente decir, ¿saben qué? Yo me voy a vestir como yo quiera, puede ser una mujer. Y ahorita en la cuestión del feminismo es algo muy actual. Tú no puedes controlar inclusive la forma de medir, de que yo me visto. No es cuestión de control. Es una cuestión de las mujeres que puedan tener ellas y puedan tener pudor de cómo se están vistiendo. Ajá. Por supuesto, todo lo que son, y eso es muy claro, todas las mujeres que tienen un escote así hasta el ombligo, por supuesto, es algo que no es permitido, o sea, que no es pudoroso, ¿no? O aquellas mujeres que tienen con su minifalda, ¿qué creen que van a hacer? Pues van a llamar la atención. Yo sé que esas mujeres dicen, no, es que ellos que son bien cochinos que se me quedan bien. No, la verdad de las cosas, también sí es cierto, sí es cierto también. Pero la verdad de las cosas es que esa mujer quiere llamar la atención, esa es la verdad. Si no, ¿por qué se viste así? Pues tienen que la vean. Ya que la vean, se ofenden. Y uno como hombre, por supuesto, tiene que guardar su vista. En el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciar en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, es una cuestión que nosotros debemos de guardarnos. Pero es una cuestión aquí lo que está diciendo Pablo a las mujeres. Por favor, vístanse con pudor, como mujeres temerosas de Dios. Esto nos lleva a la siguiente característica, dice con modestia. Eso significa con sabiduría, trabajando en el dominio propio. Y eso implica también en refrenarse constantemente de todas las pasiones y deseos que pueden incitar a la tentación. Es decir, con dominio propio. ¿Sí? Las mujeres tienen que tener el dominio propio para decir y analizarse y verse como antes de que salgan a la calle. ¿Estoy vestida correctamente de tal forma que estoy agradando al Señor? Hay diferentes formas en que las mujeres se deben de arreglar, ¿no? Dependiendo de las circunstancias o las actividades que vayan a realizar. Pero dentro de esas actividades que van a realizar, cada una de esas actividades hay digamos, unas reglas no dichas por nadie que deben de hacerse de una forma correcta. ¿Sí me explico? Entonces, para cuando tú vienes a la iglesia, dice la Escritura aquí que deben de vestirse con esas tres cosas: con ropa decorosa, con pudor y también con modestia. Ajá. Entonces, el dominio propio evita vestirse o peinarse ostentosamente. Entonces, aquí Pablo se va un poquito más allá a decirles que no se deben de vestir con peinado ostentoso. Entonces, según los historiadores, lo que ellos decían es que aquellas mujeres, por ejemplo, se peinaban con trenzas, se hacían trenzas con hilos de oro y de plata. Imagínense cómo llamaba eso la atención. Piedras preciosas. O piedras preciosas también, ¿no? Y eso era algo que era muy de moda en aquel entonces. Y se había hecho común arreglarse el cabello al estilo de la deidad de la ciudad de Efeso. Entonces, es muy probable también que hubiera pasado eso, mis hermanos, que ellos estaban siguiendo la moda. Ellos tenían entonces ahí en su templo a Diana la Artemisa, que era de Efesio, y en donde donde la estatua de estaba ahí, estaba considerada dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y este ídolo estaba vestida con telas vistosas y usaba un tocado de gran tamaño y a veces con la forma de los muros de la ciudad. O sea, era algo que tenía esta estatua que llamaba totalmente la atención. Todas las mujeres probablemente se vestían de esa forma para llamar la atención. Pablo le continúa diciendo a Timoteo, para que él instruya a las mujeres, que tampoco sea con oro o con perlas. Eso significa, mi hermana, que no puedas venir aquí con tus aretitos de oro, con alguna pulserita discreta de oro. Pues claro que no se refiere a eso.
Ella, lo que se refiere aquí Pablo es que no utilicen todo eso de forma de exageración. ¿Sí? Son aquellas mujeres que hasta el molcajete se Entonces, un uso moderado acerca de lo que ustedes pueden vestir. Hermanas, todos ustedes son hermosas. ¿De verdad que sí? Sí. Todas ustedes son hermosas. ¿Sí? Todos ustedes son hermosos. Por naturaleza son hermosos. Entonces, el que usted y la mujer naturalmente no es como nosotros. O sea, podemos estar 8 días sin bañarnos, tampoco no. No, sí. O sea, el hombre como que no invierte tanto en esa cuestión de cuidado. Yo no digo que esté mal, está bien que se cuiden, que se visten apropiadamente, que se pinten de forma, por supuesto, todo con modestia, todo con una relación adecuada, ¿no? Pero siempre debemos de buscar no ser ostentosas, o deben de buscar no ser ostentosas, y de tal forma que la vista de los hombres no sean ustedes, sino en verdad cuando vengan a la iglesia sea para alabar a nuestro Señor. Es no llamar la atención de esa forma. Eso no significa que las mujeres sean desalineadas. Sino que vengan delgaditas, hermano. ¿Me permite otra palabra? No vengan con la chimoltrufia. Esa palabra de chimoltrufia, porque siempre se usa para cuando alguien no está bien arreglada. Entonces cuiden eso, o sea, vengan arregladas de una forma que sea agradable delante del Señor precisamente. No tratando de llamar la atención. Entonces, esos vestidos que también habla aquí el Señor, es probablemente que han sido muy costosos, demasiado costosos. Cuando tú te pones un vestido súper costoso, ustedes como mujeres, por supuesto, pues llama la atención. ¿Han visto, por ejemplo, los de los Óscares? Los vestidos que ellos utilizan son costosísimos. Y probablemente hay algunos que dicen que quizás esos vestidos que utilizaban aquí entonces eran más caros que esto, porque seguramente tenían oro o perlas, como dice aquí la palabra del Señor. Pero por ejemplo, voy a decir nombres que a lo mejor no les dice nada, algunos sí, pero sí les quiero dar datos acerca de lo que puede costar un vestido. Anne Hathaway, que utilizó un vestido de Valentino en la guerra de 2011, costaba $80,000. Charlize Theron hizo un vestido de Dior en el 2014 que costaba $90,000. Y el Armani, yo un Armani que utilicé Blanchett en 2014 costaba $100,000. Imagínense. O sea, hay vestidos de ese tamaño. Yo sé que nos sorprende, pero sí hay caros. Entonces, probablemente las personas que vivían en aquella ciudad de Efeso, es muy probable que pudieran adquirir este tipo de vestidos. Y precisamente competían para lograr la atención y la popularidad. Entonces, esos peinados costosos y adornados con valiosas joyas eran la manera aceptable de llegar a la cúspide de la sociedad. Y por eso se vestían así. Pero luego llegaban a la iglesia de los pobres. Y Pablo les instruye, no, que no digan eso, que no hagan eso por ningún momento, que no se lo permita dentro de la iglesia. Entonces, tomemos el tiempo, mis hermanos, para verificar la manera en que se visten las mujeres en nuestra casa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, siempre con alguien, a ver cómo viene vestidita, pero bien, no, cállate, ¿no? Igual, pero no, o sea, realmente prácticamente no sucede. Pero nosotros como varones que tenemos esposa e hijas, vemos cómo vienen las hijas y las esposas a la iglesia. Si no tienes un esposo, pues tú fíjate bien con se vienes aquí. Entonces cumplamos nuestras responsabilidades en la iglesia a fin de alinearnos al orden establecido por Dios. ¿Cómo es entonces que debían vestirse las mujeres? Las mujeres es mejor vestimenta que pueden tener, dice el versículo número 10, vamos para allá, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la vida. Es así como ellas se deben de vestir, no con vestidos costosos, y más que buscar vestidos costosos, tienen que vestirse con buenas obras.
Es importante, es una figura que dice que lo más importante es la parte interna. Siempre Dios se interesa más por lo que hay en el interno de nuestro corazón. Las buenas obras se refiere a una excelencia moral, lo que es moralmente honorable, que agrada a Dios y por tanto beneficioso. Siempre la vista está en Dios. Antes que nosotros hagamos cualquier cosa, pensemos y digamos, bueno, esto que voy a hacer, la forma en que voy a salir, ¿esto glorifica a mi Dios? Y si la respuesta es sí, adelante. Es una característica que tiene que ver con el carácter. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cuál era la forma de adoración apropiada que deberían de tener las mujeres. En 1 de Pedro 3, vamos para allá, acompáñenme. 1 de Pedro, capítulo número 3, versículos del 3 al 5. El apóstol Pedro dice, y también da instrucciones acerca de las mujeres, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, o sea, el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Dice ahí que ustedes, la mejor forma que pueden vestirse es evidentemente con buenas obras, y el mejor vestido que puedan tener es aquel que dice que es de un espíritu tierno. Eso del feminismo le quita a la mujer la feminidad, esa cuestión tierna que las mujeres deben de tener. Tenemos en nuestro medio algo terrible que está sucediendo con las mujeres, y no solamente con las mujeres, sino también con los hombres. Ahora los hombres son más femeninos y las mujeres son más masculinas. Y eso la gente, el público, lo aplaude, ¿no? Como si eso fuera algo bueno delante del Señor. Eso indica directamente una decadencia de la sociedad. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos llevar con lo que dice el mundo. Sí sabemos, y a través de las noticias no lo podemos perder de vista, pero estemos conscientes acerca de lo que dice la Escritura y cómo es que ustedes como mujeres se deben de vestir. Dice el versículo número 5, porque así también se adornaban, regresando a lo que es 1 de Pedro, no sé si ya le cambiaron, dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que se daban a Dios. ¿Qué dice? Vean otro elemento importante del vestido de la mujer, estando sujetas a sus maridos. Puede ser una frase muy trillada, mis hermanos, pero vale la pena aquí. Dice, sujetas, no con sujeto. O sea, tienen que estar sujetas a sus maridos. Esa es la forma en que las mujeres se pueden vestir de buenas obras, estando sometidas unas a otras y por supuesto sujetas a la dirección del reino. Eso no significa que sean inferiores a eso. Por supuesto que no, se lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero una parte esencial del vestido de la mujer es que pueden ser sujetas delante de sus esposos. He conocido a muchas mujeres que son temperantes, que son rebeldes, que dicen que son sujetas cuando evidentemente no lo son. La sujeción que tiene una mujer con su esposo se nota en mis hermanos y mis hermanas. Entonces, por más que una mujer diga, no, es que yo soy bien sujeta a mi marido, pero lo vemos con unas actitudes totalmente diferentes, es algo para analizar. Y bueno, ya esperamos que el Señor hable al corazón de cada una de las mujeres. Y es algo que a las mujeres les cuesta, la verdad, mucho trabajo. No se sujetan a sus maridos. Y esa parte, los que, fíjate, por una parte no se sujetan a los maridos, y por el otro lado tenemos maridos pusilánimes que no son capaces de llevar liderazgo de su casa. Son las dos casos de la mujer. Entonces es un desorden eso, los hijos ya no saben a quién hacerle caso. Ah, no, sí, yo sé a quién le hace caso. No, le hacen caso al que le conviene. ¿Sí? Cuando mis hijos vienen a mí,
porque ellos saben que yo trabajo fuera de casa, pero él tiene mis cosas a mi esposa. Entonces, cuando ellos no pueden con mi esposa, ¿con quién creen que vienen? Conmigo, para ver si yo no sé de la situación. Entonces ahí es muy importante estar muy bien comunicados los padres para entender qué está sucediendo. Entonces lo que debemos decir a los hijos: ¿ya platicaste con tu mamá? No, pues, ¿qué te digo? Que no. Pues no. Ni siquiera lo evalúen, porque ustedes están cediendo, mientras no están en su casa, la autoridad de sus mujeres. Y sus mujeres tomaron una decisión, hay que avalar esa decisión. Ya si se equivocaron, pues ya es una cuestión de ustedes. Pero es muy importante esto para que los hijos tengan una medida acerca de lo que es correcto. Por supuesto, ya estando el marido en casa, el marido es el que tiene que dar una dirección completa. ¿Sí? Igual ustedes, mujeres, ya ven, pregúntenle a sus hijos: ¿ya hablaste con tu papá? Ah, sí, entonces aquí vienes conmigo. Explícalo. Nada más dime qué te digo. No, pues dime que no, pues no. ¿Verdad? Ya si tú consideras que no es lo más correcto, pues hablas ya con tu esposa, según el caso. A ver, no, fíjate que te dijiste esto. Pienso que pudo haber sido así, pero bueno, para la otra. ¿Ok? Pero los hijos tienen que entender eso. Una mujer también, dice el versículo número 11, vamos a regresar. 1 Timoteo 2:11. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Una mujer piadosa es un estudiante dedicado. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. La mujer en la iglesia es menester que sea estudiante dedicada a la palabra y que aprenda. Esta palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo, que está diciendo a Timoteo, es una orden. O sea, las mujeres también deben de aprender. ¿Sí? Deben de aprender la palabra del Señor. Lo que sucedía, por ejemplo, con los judíos, es que ellos se negaban a enseñar a las mujeres. Lo que sucedía entonces en la iglesia de Éfeso, estaban bajo la cultura griega, y por ejemplo lo que sucedía ahí es que tenían muchísima opresión a las mujeres griegas. Entonces cuando las mujeres llegaron a la iglesia en Éfeso, pues se sintieron en las nubes, ¿no? Porque ellos no sentían esta opresión. Pero por ejemplo, voy a citar lo que menciona Barclay con respecto a la cultura griega y las mujeres. Dice: la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones, en las que no entraba otro que no fuera su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía sola en la calle y nunca iba a ninguna reunión pública. Fin de la cita. ¿Sí lo notan? Se parece mucho a lo que hacen los musulmanes actualmente. Entonces, en las culturas antiguas no se tenía con gran estima a las mujeres, por lo cual al sentirse las mujeres libres en la iglesia hubiesen tenido una reacción exagerada. Entonces por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿sabes qué? Mejor que se queden calladitas, que no digan nada, que aprendan en silencio. Otro comentarista dice que la mujer aprenda en silencio no significa que no hable, sino que Pablo está hablando de un proceso tranquilo, sin elementos que causen disturbios y sin ansiedad ni activismo extremo. Es decir, tranquilas hermanas, ¿no? El silencio aquí es una expresión concreta del principio de sujeción. Esta instrucción Pablo le da también a los corintios bajo el mismo contexto que ya habíamos platicado. Una mujer piadosa también es considerada y reconoce la autoridad que el hombre, Dios le ha dado. Fíjense lo que dice el versículo número 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Vean lo que dice aquí? Aquí lo que está pasando es que quizás algunas mujeres en aquel entonces en la iglesia de Éfeso querían ser predicadoras, querían ser pastoras. ¿Les hace común esto? ¿Se les suena conocido? Hay tantas mujeres que piensan que pueden estar enseñando o liderando una iglesia. Tantas iglesias donde hay mujeres pastoras. Eso en la escritura absolutamente no viene. ¿Se acuerdan lo que leí de 1 Corintios? Si tienes una duda, ve y pregúntale a tu esposo de tu casa, ni siquiera en la iglesia. Entonces, y es muy probable que esto pudiera estar pasando ahí. Y yo no dudo, hay mujeres bien inteligentes, mis hermanos. Seguramente entre ustedes hay personas que predican mejor que los hombres. Pero más que eso,
debemos de entender qué es lo que Dios dice con respecto al rol de la mujer. Y aquí dice muy clarito que no permite que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto significa que debe ser aplicado a cualquier circunstancia, entonces las mujeres no pueden hacer absolutamente nada. No, las mujeres tienen un rol muy importante dentro de la iglesia, que por supuesto puede ser prácticamente la consejería o enseñar a otras mujeres, o la escuela dominical, por ejemplo. Pero sí se prohíbe tajantemente de que la mujer ocupe el oficio pastoral, porque es algo que solamente se da a los hombres. MacArthur escribe, y cito, aquí Pablo prohíbe que las mujeres ocupen el oficio pastoral y ejerzan las funciones del pastor o del maestro, pero no les prohíbe que enseñen en otras condiciones y circunstancias apropiadas. El apóstol enseña que la mujer no puede ser pastora, no debido a la cultura, escúchenlo, sino por la orden de la creación como su ayuda idónea. Tito capítulo número 2, versículos 3 y 4. Asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Sí lo notan? Continúa diciendo el versículo 4, que enseñen a los jóvenes teología, amarteología, escatología, angeliología, israelología. No dice eso. Lo que dice Pablo, que amen a sus mujeres, a sus maridos, perdón, y que amen a sus hijos. ¿Sí se fijan? Lo que les deben de enseñar a las mujeres más grandes. Evidentemente eso no significa que no puedas estudiar en un seminario. Hay hermanas que están estudiando en un seminario. Mi esposa salió del seminario. Pero lo principal que las mujeres deben de enseñar es cómo deben, cuestiones muy prácticas de la vida. Que amen a sus maridos y que amen también a sus hijos. Es lo que Pedro está diciendo. Lo que Pablo está diciendo que a Tito. Cuestiones prácticas. La Biblia no exige obedecer a las ancianas, sino a los pastores. Es algo que vemos, por ejemplo, en Hebreos 13:17. Es algo bien claro. Es algo bien claro. En segundo, la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre. Esto significa que la mujer no debe controlar o estar en autoridad sobre el hombre. Hermanas, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que hacen con sus maridos. Ayúdenlos. ¿Cómo los pueden ayudar? Déjenlos ser, en el sentido de que tomen liderazgo. ¿Sí? Yo he platicado con muchas parejas y normalmente muchas veces las mujeres se desesperan porque el marido no toma liderazgo. Y no solamente liderazgo, sino que no es capaz ni siquiera de tomar las decisiones más simples de la casa. Pero el hombre ustedes tienen que apoyar, ustedes son su ayuda idónea, y tienen que apoyar para que ustedes de alguna forma lo impulsen, para que él tome las decisiones adecuadas. Porque se van a equivocar al principio, pues sí, si no están acostumbrados, ¿qué esperaban? ¿No? Los hombres lo que tienen que hacer es pedirle sabiduría a Dios para que tomen el liderazgo, puedan tomar la sabiduría, las condiciones adecuadas para tomar una decisión. Tomando siempre en base a la palabra del Señor. Y si tienes que tomarte tiempo en tomar la decisión, tómate el tiempo. No te vas a tomar un año, ¿no? Tómate el tiempo para analizarlo, para orarlo, ver las posibilidades que tú tienes y decir, Señor, creo que voy a hacer eso. Eso no significa que el hombre no pueda tomar consejo de la mujer, porque lo que puede ver una mujer, a veces nosotros no lo vemos, pero es la parte de la ayuda idónea que la mujer tiene que hacer para el hombre. Pero sí la decisión final y la responsabilidad final de lo que se hace en la iglesia, en la casa, en la iglesia, está en la varón. Ya si se equivocan, pues ya habrá forma de arreglarlos. Pero pidamos sabiduría de cómo nosotros debamos de hacer esto. Entonces muchas mujeres se desesperan y tratan de, en lugar de ayudar a sus esposos, controlarlos. Y muchas veces los manipulan. Los manipulan de tal grado que ustedes quieren hacer que se haga lo que ustedes quieren hacer, forzosamente.
Y no es siempre así, mis hermanos. No siempre es así. A mí a veces me pasa con el matrimonio. No que nadie me quiera manipular, pero de repente me doy cuenta de lo que me está diciendo Adri no va de acuerdo a la palabra del Señor. Y yo le tengo que decir a Adri, ¿sabes qué? No, así no son las cosas, por esto, por esto, por esto. Y nos movemos de una forma diferente. Entonces, ¿la mujer qué debe de hacer? No, o sea, la mujer lo que tiene que hacer, está bien, mi amor, yo te apoyo al 100% en la decisión que tú tomaste. Y nada de que, ¿ya viste? Si hubieras tomado mi consejo, no te hubiera pasado esto. No, mi señor, eso, o sea, en lugar de los mates, ¿tú crees que él no sabe que es el rojo? ¿Qué crees que no nos damos cuenta? No, no, mi amor, vamos viendo qué hacemos, qué opciones tenemos. No sé, apoyar de alguna forma. Pero eso ayuda a que el matrimonio pueda ir creciendo, mis hermanos, y tengamos menos conflictos y menos consejerías. Bueno, eso no sería que no. Pero cuando nosotros atendemos y ordenamos las cosas como deben de ser, menos problemas vamos a tener. ¿Por qué vamos a tener menos problemas? Porque es algo que Dios diseñó en las familias. Bien, cuando nosotros vamos en contra de eso, es cuando tenemos los problemas. Mis hermanos, ya me extendí mucho. Entonces, esta sujeción no significa inferioridad como persona. Tener menos valor o ser menos inteligente o capaz. En Gálatas 3:28 enseña, no vamos a ir para allá, que todos somos iguales. O sea, tenemos exactamente la misma igualdad espiritual. Delante de Dios somos del mismo valor, el hombre y la mujer, no hay menos ni más. Todos somos exactamente igual con el mismo valor. El rango aquí tiene que ver con el orden o por responsabilidad, la forma en que la mujer se debe sujetar. Tiene que ver con un orden, con una responsabilidad y con una autoridad. Es importante que haya una persona en la cual digas, yo sé con quién me voy a ir, ¿no? Si tiene algún problema en la iglesia, es natural que la gente venga a ver al pastor para ver qué puede hacer, ¿no? Igualmente, en nuestra familia debe ser de forma natural que nuestros hijos nos buscaran a nosotros. Es una cuestión de orden, de responsabilidad. Y aquí da la razón del cual Pablo, en el cual se da el orden, en el cual el hombre debería de ser la cabeza. En el versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces vemos aquí, en primero tiene que ver un orden cronológico. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y después, ya de ahí de entrada ya somos manos. ¿Ok? Y es lo que dice la Escritura, hay un orden cronológico. Otra razón que dice aquí la Escritura es que Eva fue engañada. Fue inducida a creer una falsedad. Y fue engañada completamente. A veces, mis hermanos, somos muy duros. Y decimos, ahí está Eva, ya ni nace, ¿no? ¿Cómo se dejó engañar así? Yo no sé si a ustedes ha tocado a algunas personas que son muy vidas, los han embaucado, los han engañado, les han robado. A mí una vez me pasó así. Después dije, no puede ser que me hayan dicho eso. ¿Ya te acuerdas de eso? Y dices, no puede ser que eso me haya pasado a mí. Entonces, imagínate, si un hombre me puede embaucar de esa forma, ¿quién no hará a Satanás, que es el padre de todo engaño y de mentira? Pero eso sí, por medio del engaño, que fue engañada completamente, Eva fue como entró el pecado. No debió haber sido así, no, pero así fue. Entonces, esta forma de engaño fue un engaño realmente intenso, en el cual esta mujer cayó. Hendrickson, por ejemplo, explica, y cito, unido a este hecho de la creación está la de la entrada del pecado. La caída de Eva ocurrió cuando ella ignoró su posición divinamente ordenada. En vez de seguir, decidió dirigir. En vez de permanecer sometida a Dios, quería ser como Dios. Ella, no Adán, fue, por cierto, completamente engañada e inducida a error. Una razón más por la cual la mujer debe estar sometida al hombre es la responsabilidad por la caída del hombre. La responsabilidad por la caída fue del hombre como líder. Aunque no fue engañado, él decidió no obedecer a Dios. Entonces,
vemos que ahí Adán, al momento, cuando tú ves la narración de cómo fue engañada Eva, hay algunos que dicen, bueno, ¿qué tan lejos estaba Adán? ¿Sí? Hay algunos que dicen que a lo mejor estaba a un punto de piedra. La Biblia de las Américas dice que estaba ya o sea, aún desde ahí Adán ya estaba fallando en la cuestión de tomar liderazgo como debería de ser. Por último, vernos desde el punto de vista de Efesios, de la relación de Cristo con la iglesia, en donde la iglesia reconoce y se sujeta a su autoridad. Entonces notemos esto, mis hermanos. Dos puntos que quiero que nos llevemos. Uno es que somos iguales, tenemos un valor espiritual igual delante del Señor. Pero Dios puso un orden para que las familias, para que la iglesia funcione de forma adecuada. En las familias, primero es el hombre, primero es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos. Así es como viene esto. ¿Sí? En la iglesia está el Señor, están los pastores, ya todos los hermanos, digamos, como responsabilidad. Pero insisto, eso no significa que espiritualmente seamos diferentes a ustedes los pastores, no tenemos exactamente el mismo valor, sino por cuestiones de orden, es que se tiene que hacer de esta forma. Termina diciendo en el versículo número 15 el apóstol Pablo: pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Es decir, que las mujeres únicamente pueden ser salvas si paren hijos. No se refiere a esto, sino que se refiere más bien a que la mujer quite o sea salva. Cuando habla de esa de salvación, se refiere al estigma, y serán liberadas de ese estigma. ¿Qué es un estigma? Es como una marca, es como algo que está definiendo una persona de algo que hizo. Entonces la forma en que la mujer se puede liberar de ese estigma de que el pecado entró por ellas mismas es haciendo todo lo contrario, sometiendo a sus maridos y educando a sus hijos en amor. El principal trabajo que tiene una mujer es ser ayuda idónea de su esposo. Iba a decir atender a su esposo, pero es una cuestión de sometimiento mutuo, y también de educar a sus hijos. Es difícil entender, mis hermanos, cómo hay matrimonios que tienen hijos, inclusive hijos pequeños, y que a pesar de todo lo que puede existir, ellos ceden la educación de sus hijos pequeños a otras personas, ya sea la abuela, ya sea el kindergarten, etc. Todo eso trae repercusiones en la sociedad, por supuesto. Y ahora para las mujeres el feminismo es: no, yo me tengo que realizar, yo tengo que llevar esta carrera. Y ahí tiene a todos los hijos, a fin que ahí tenemos a la abuela, ¿no? Tienes que cuidar a los hijos o a la nana. No, la responsabilidad de las mujeres. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? A través del tiempo, las mujeres que trabajan y que tienen hijos chiquitos y no estuvieron con ellos, tienen un remordimiento muy grande en su corazón, porque no las entendieron. Cosa muy diferente tiene que ver con las mujeres que son solas. Ahí, por supuesto, tienen que trabajar y tienen que buscar otras opciones. Pero cuando hablamos de matrimonios, nosotros tenemos que buscar la forma en que las mujeres puedan estar. O sea, no es cuestión de que estén solamente en la casa, pueden hacer otras cosas, pero sí es importante que estén cerca de sus hijos cuidándolos. Entonces, una forma, esto que está diciendo aquí Pablo al final, es poner orden en las familias. En Estados Unidos, el haber dejado, ya es bien común que las mujeres también trabajen en toda esta situación, culturalmente está bien, es deplorable. Y la cultura mexicana va para allá. Pero bueno, son decisiones que cada quien toma. Son decisiones que las familias un día le van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicieron o dejaron de hacer, pero sí es importante que nosotros consideramos lo que dice eso. En conclusión, Dios es un Dios de orden y Él ha establecido desde el principio las responsabilidades que el hombre y la mujer deben desempeñar. El hombre es su responsabilidad de liderar a su familia y en dado caso a la iglesia cuando se tenga el don. La mujer cumpliendo su labor de ayuda idónea. Esto no la hace inferior, sino que le permite estar en santa seguridad ante el cuidado de su amante esposo cuando son casados.
El pecado entró al mundo a través del engaño que la serpiente hizo sobre la mujer, y este es un estigma que está presente a todas las mujeres. En este contexto Pablo habla de mujeres creyentes. Pero, ¿qué hay de ti que no te has rendido ante el señorío de Cristo? El que tengas hijos no te salvará de la condenación eterna. Solo Cristo, a través de creer en su sacrificio vicario y en su resurrección, sacrificio vicario significa que murió en tu lugar, y en su resurrección, si te arrepientes de tus pecados, puedes alcanzar salvación. Si tú, como hija de Dios, te has dado cuenta que estás usurpando la autoridad de tu esposo, arrepiéntete y obedece el orden estipulado por el Señor. ¿Por qué ir en contra de Dios y de su palabra? Hombre, cumple tu liderazgo espiritual en tu casa, en la iglesia cuando aplica, por el cual Dios te demandará.